buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de La Vistilla de Medidas Cautelares. Y hoy tenemos a un invitado de lujo que no puede estar de más actualidad por todo lo que se está cociendo en los tribunales y porque él es conocedor de todos los movimientos que está llevando a cabo pues un personaje conocido de sobra por todos vosotros, que es el empresario Víctor de Aldama. Y hoy tenemos al que es, pues podríamos decir, sin equivocarnos, que es su mano derecha, su experto en comunicación, su consultor, su portavoz, y ya lo tenemos aquí, Ramón Bermejo. ¿Qué tal está, Ramón? Muy buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar en tu programa. Bueno, llevamos, Ramón, tiempo detrás de esta entrevista, como no paras, porque los periodistas te damos muchísima guerra, ¿verdad? No Sí. paras mañana, tarde y noche. Por fin lo hemos conseguido y por fin ya, Ramón, te tenemos en medidas cautelares. ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que como tú bien dices, muy ajetreado porque yo creo que el clima no es político, sino general a nivel de medios es bastante convulso, ¿no? Y muchas veces tengo la impresión, y yo creo que también lo he hablado contigo y con compañeros, que vivimos en un momento donde la prensa está siempre en el filo de la navaja, ¿no? En cuanto a la información. Y sobre todo, además, quien es una prensa, yo creo que se va incluso a dar el triple salto mortal, porque apetece, porque creo que condiciona mucho ciertos apartados editoriales y sensacionalistas, que eso no es periodismo, y al final pues va en la propia degradación y calidad que tenemos y que deberíamos de tener los periodistas que somos observantes de la verdad. Y no lo digo con un síntoma de ser grandilocuente, sino que esa es la realidad. Tenemos una labor y una responsabilidad que es la de informar y tratar de ser medianamente y humildemente docentes y decentes. Desde luego, Ramón. Bueno, yo tengo que decir que yo a Ramón, o sea, lo he conocido relativamente hace pronto, o sea, hace poco, es decir, pues cuando empezó con todo el tema de Aldama, pero yo ya le conocía sin haber hablado nunca, pero para mí era una imagen conocida, una cara conocida, porque Ramón llevas toda la vida en televisión, cualquiera que te vea dirá, uy, me suena, ¿verdad? A mí me sonaba Ramón antes de haber hablado nunca con él por el tema de Víctor de Aldama. Llevas toda la vida, Ramón, en el mundo de la comunicación. Toda la vida, la verdad es que sí. Digamos que he pasado desde la televisión casi en blanco y negro, hay que decir, no, la verdad, aunque tengo 63 años, pero he pasado por todas las áreas de la información. Y curiosamente, yo empecé en deportes hace muchísimos años, lo que era la cadena Rato, lo que ellos son de Cero, con un programa que se llamaba Goles de Pedro Pablo Parrado. Muchos. A la par estaba trabajando también para Informe Semanal y hacía diferentes cosas, ¿no? La Luna de Madrid, el periodo de la transición periodística de nuestro país en temas muy concretos, hice crónica parlamentaria. O sea, no me ha quedado de nada dentro de las áreas, ¿no? Pero sí te puedo decir que con lo que más me quedo actualmente es con la parte de asesoría y consultoría en comunicación y sobre todo en la parte política, ¿no? Que quieras o no, tiene mucha injundia, es necesaria, porque aparte yo creo que no todo el mundo debe ponerse delante de una cámara cuando es persona o personaje y hay que saber en un momento dado criticarle porque vía es la más adecuada para que su mensaje canalice o cale en aquello que todo el mundo quiere saber, ¿no? Y de alguna manera esa responsabilidad la tenemos todos que estamos metidos en este conglomerado que es bastante difícil es y que tú también conoces muy bien. Y la primera pregunta, Ramón, que te voy a hacer es sencilla, directamente el balón al pie. ¿Cómo decides, cómo llegas a convertirte en portavoz, en mano derecha, en la sombra de Víctor de Aldama? Un personaje que desde luego, pues yo qué sé, desde hace un año y medio especialmente, que ha sido cuando ha cobrado más protagonismo, y yo creo que le conoce todo el mundo. O sea, en España ya todo el mundo sabe quién es Víctor de Aldama y entre otras cosas ha sido gracias a tu labor, ¿no? Pero ¿cómo decides dar el paso de asumir un reto como asesorar, ser el portavoz de Víctor de Aldama, pues un empresario que ha sido detenido, que ha llegado a estar en prisión pues casi, si no me equivoco, un mes, que ahora se ha convertido en un referente de la colaboración con la justicia? ¿Cómo decidiste y cómo llegaste a Víctor de Aldama, a ser portavoz de Aldama? Mira, Miguel, curiosamente a través de lo que es mi asesoramiento en consultoría y concretamente corporativa. Fueron unos empresarios amigos los que me presentaron a Víctor con esa necesidad que pudiera tener en un momento dado para ser capaz de llevarle o presentarle ante los medios y saber cuál era el medio más adecuado para canalizar su mensaje. Y fue ese el motivo. Es decir, entendí desde un principio que era una labor compleja, porque además este país siempre hace la famosa pena del telediario,
enjuicia mucho antes de que las cosas salgan y el paralelo ya sabes cómo es de desagradable, ¿no? Pues al final fue un reto que está resultando francamente positivo desde el punto de vista humano y personal, no solamente profesional, y sobre todo también entendiendo algo que es muy importante. Creo que es la primera vez en la historia de España que alguien con carácter independiente, no por el hecho de que sea empresario, sino un ciudadano más, se enfrenta al sistema establecido. Se enfrenta ante el aparato gubernativo que maneja los hilos de una manera y le dice las verdades del barquero. No porque tenga intereses, sino porque realmente en un momento dado sabe que lo que se está haciendo va en contra de lo que se está diciendo públicamente o se ha convertido en el principal detonante. Yo creo que pasará a los libros de historia como un particular, aunque sea un empresario, que se enfrentó al sistema. Fíjate que se han hablado de escándalos en su día, se habló incluso más durante el periodo de tiempo del Partido Socialista, con Boyer a la cabeza en el Ministerio de Economía, del asunto que además nos mantuvo a todos en el hálito, la primera vez que se hace un decreto o se vincula un decreto de expropiación, de nacionalización de un banco, como fue el caso de Rumasa, con todo el holding y demás. Pero ni siquiera eso ha tenido la capacidad contundente de poder encontrarte con alguien que era totalmente anónimo y convertirse un poco en el líder de una oposición, entre comillas, ciudadana, que tiene conciencia y que además no solamente tiene intereses por la parte empresarial, sino también que hace interrogantes que tienen muchas personas en este país. Ahí tenemos precisamente en pantalla, Ramón, a Víctor de Aldama. Tú lo has dicho, ¿no? Al final es una persona que se está enfrentando contra el sistema, contra el gobierno de Pedro Sánchez, y la verdad es que con su verdad y con una verdad que además se está comprobando a nivel judicial, porque claro, todo el mundo al principio, claro, es que dice esto, pero luego se tiene que comprobar. Bueno, hay que decir que gracias a Víctor de Aldama se ha llegado a donde se ha llegado, pues en investigaciones como la trama Coldo, tanto la UCO como la Fiscalía Anticorrupción, como incluso el juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo, pues ya han avalado todas las pistas, todas las pruebas que ha ido poniendo encima de la mesa Víctor de Aldama, primero con su testimonio, luego con pruebas documentales. Y me gustaría saber, Ramón, tú que estás todo el día con Víctor de Aldama, para arriba, para abajo, tú hablabas del punto de vista humano. Nosotros vemos a Aldama en entrevistas, en medios de comunicación, siempre hablando de temas muy sensibles, temas que afectan de lleno al gobierno, ¿no? ¿Cómo es Víctor de Aldama en las distancias cortas? ¿Cómo es como persona? ¿Cómo está viviendo estos 2 años de su vida, que entiendo que están siendo tremendos? Bueno, tú bien lo dices, ¿no? Es un ser humano que tiene una situación compleja, pero sin embargo, por ejemplo, humana, que puede ser exportable a los sentimientos de alguien que tiene muchísimas preocupaciones, que no solamente es el de la existencia puramente empresarial o, digamos, material, sino también, como bien digo, humana, en el sentido de preocuparse por ciertos valores que parece ser que sean por explicación muy claras cada vez que uno es capaz de leer los informes, y tú sabes de lo que te estoy hablando, y se ve lo del famoso nexo corruptor, utilizando la semántica como si él fuera el culpable o el que hubiese preparado, bueno, pues la hoguera preparada para hacer corruptelas, y uno nos damos cuenta de que nada más alejado de la realidad. Es el propio sistema a nivel endémico el que tiene este tipo de problemas, y donde se ha advertido claramente que si hay que partir en una génesis apartado de la corruptela, sin lugar a dudas, yo diría que está dentro del aparato gubernativo. Y además no tiene por qué ser de un particular. Es decir, esto es cada vez que se hablan, por ejemplo, de cosas que tienen que ver con el apartado social. ¿Por qué existe la prostitución? Porque hay clientes, ya está dicho todo. A raíz de aquello, y no hago demagogia, uno ve claramente cuando alguien se ve y se ve expuesto, prioridad de Víctor, a tener que defender sus intereses y sus derechos, pero curiosamente los más humanos. Él cuando sale, como bien sabéis, todos los periodistas hemos contemplado la salida de Soto del Real, que fue, digamos, magnética para atraer la atención todavía más poderosamente cuando hace una referencia al señor X, es decir, al todopoderoso señor Sánchez, ¿no? Al final uno descubre el matiz que más nos preocupa a todos nosotros, y es el hecho de que alguien sí es capaz de poner el grito en el cielo, diciendo las verdades del barquero, y a lo mejor no gustándole como no le gusta el poder, que le tengan que recriminar ciertas actitudes. Yo creo que Víctor lo que ha hecho, ha conseguido congraciar una figura sí popular, pero al mismo tiempo también de conciencia global, ¿no? Y eso, quieras o no, transmite mucho. Y me preguntas cómo es él. Pues él tiene una serie de, podemos, de actitudes tremendamente nobles en cuanto al apartado de lo que quiere. Él es muy de su entorno, de la gente en la cual confía, y de su familia sobre todo, y hace hincapié en una serie de valores
que ojalá muchas de las personas que nos dedicamos al mundo de la información fuésemos capaces de interpretar y entender, entre ellos la de la lealtad y la de la veracidad en las cosas, que siempre es complejo, Miguel, porque además no se trata de que uno tenga que ser periodista para estar buscando siempre la noticia, sino ir mucho más allá por lo que interesa, que es el hecho del legado que puedas dejar, del mensaje que puedas dejar sin pretenderlo. Es decir, al fin y al cabo hablamos de justicia y hablamos de una persona que tiene un problema en un momento dado de un calado bastante importante, en el cual, bueno, pues se ven introducidos diferentes variantes o agentes como es el gobierno, popularidades a niveles empresariales, la corrupción, el vínculo también de políticos que quieras o no han sido los que se han prestado desde el inicio a que esto se llevara a cabo e inclusive es más a omitir en un momento dado su participación en ciertas cosas cuando sabemos perfectamente que los datos y los hechos y las pruebas lo avalan, no son probatorias en todos los sentidos. Creo que habría que hacer una catarsis, sobre todo porque, bueno, hablamos de una persona, él no es el Robin Hood del siglo XXI, yo creo que él es una persona que se ha sentido herida, que es un empresario que tiene un vínculo no solamente por defender sus intereses, sino su parte personal, su parte de decepción dada en el ámbito de lo político, donde no ha habido palabra y donde se han estado jugando una serie de roles que a la postre todavía van a devengar muchísimas informaciones y muchos ríos de tinta. Estoy seguro. Y Ramón, te preguntaba también por su estado anímico, porque lleva mucho tiempo recibiendo amenazas de muerte, incluso algunas de Venezuela, amenazas de muerte que se han recrudecido después de la entrega del famoso sobre, que luego hablaremos largo y tendido, pero ¿cómo se encuentra Víctor de Aldama, él anímicamente, tras haber recibido esas amenazas de muerte, incluso de Venezuela, que le dispararan al coche antes de que todo esto pues empezara, ¿no?, a ser tan mediático? ¿Cómo se encuentra ahora mismo Víctor de Aldama con esa situación de inseguridad que está viviendo ahora mismo? Preocupado, Miguel, preocupado porque quieras o no, no solamente se preocupa por su integridad física, sino también, por supuesto, por la familia, ¿no? Y hay que tener en cuenta que con los antecedentes que hemos podido comprobar a lo largo de los últimos meses, ¿no?, hay que tener cierto cuidado, sobre todo porque también ha habido una alerta por parte de cierto sector de la prensa que le ha puesto en el disparadero y en el hecho de vincular en un momento dado a gente que en un momento dado, o bien digo, pudiera tener la sospecha que todos tenemos, que estuviesen muy cerca del narcotráfico, es decir, y que ese personaje o los personajes adyacentes tuvieran una connotación que le pusieran el brete. Es muy fácil, hemos interpretado porque la crónica de sucesos la tenemos todos los días. Es muy fácil mandar a un sicario por 1.000 euros con viaje de ida y vuelta y que te descerraje un tiro y te quedes en el sitio, ¿no? Yo creo que eso hay que interpretarlo muy bien. Tenemos esa responsabilidad. Ha habido muchos compañeros que en un momento le han colocado en la diana y no me parece justo, porque yo creo que detrás de eso lo primero que hay que hacer es interpretar cuál es el contexto, la situación de la persona y cómo puede llegar a estar, siempre y cuando la historia que se dice o que se cuenta o se relata sea verdad, que yo creo que ahí ha habido algunos que han fallado. ¿Y Ramón teme actualmente por su vida Víctor de Aldama? Tiene una constante de preocupación. Tiene una constante de preocupación, Miguel. Y además esa constante de preocupación llega a persistir en momentos álgidos. Yo me imagino que a lo largo del día tiene sus up and down, que dicen los ingleses, ¿no?, sus subidas y sus bajadas. Problemas además que interfieren mucho, no solamente su preocupación, digamos, personal, sino también la de su familia, la de su hija, la de sus seres queridos, ¿no? Que al fin y al cabo es por donde muchas veces te intentan hacer daño sustancias feas como puedan ser hipotéticamente estas. Y aprovechando tu presencia, Ramón, me gustaría, porque claro, hay mucha gente que dice, claro, ahora Víctor de Aldama está colaborando con la justicia, pero él no deja de ser un presunto delincuente que ha corrompido. Y claro, el propio Aldama dice, oiga, yo no he corrompido, a mí me han obligado, ¿no?, a entrar en este sistema para que yo pudiera Es lo que quería, desempeñar perdóname, mi Miguel, es lo papel. que quería decirte antes, tienes razón, el uso de la semántica, que es muy importante y que tú respetas mucho también, ¿no? Es decir, el nexo corruptor, que era como en los informes aparecía en un momento dado, ¿no? No, nexo corruptor, es decir, aquí lo que existe es una persona que entra dentro de una espiral donde el sistema te permite, a la hora de tratar las cosas a niveles empresariales, que tengas que pasar por una serie de prebendas y por una serie de, ¿cómo diríamos?, de códigos nada aceptables, y al final te conviertes en un eslabón necesario. Tanto es así que debía ir muy bien la cosa cuando en realidad aquí no se ponen a eximir, bueno, pues lo que puedan ser responsabilidades y tal. Pero, hombre, un empresario no tiene acceso directamente al parking del ministerio y concretamente a una de las unidades para poder aparcar el coche del ministro. Nadie entra por la puerta ministerial como si fuese, nadie tiene acceso a un código
en concreto para que se cuadren incluso la propia Guardia Civil que hace la parte de vigilancia del Ministerio de Transportes, si no es que tienes un acceso y has tenido una prebenda por parte de alguien que tiene esa potestad para hacerlo. Entonces aquí rasgarse las vestiduras, buscar como siempre, como diríamos, el culpable. Yo recuerdo la salida del presidente del gobierno para tomar el vehículo para llevarlo a Moncloa en el patio del Congreso de los Diputados, por la famosa historia de la menuda inventada. Inventada, ¿no? Hasta el momento todo lo que ha dicho el señor de Aldama está constatado. Es más, yo creo que ha sido de los pocos causados en este asunto que desde el minuto cero su narrativa no ha variado nada. Es más, ha ido ampliando, si cabe la posibilidad, del espectro para que después se pudiera investigar en otras direcciones, dando como resultado la actual situación y el actual conocimiento, que también es muy importante. Y ya vamos a entrar, Ramón, de lleno en lo que está siendo la noticia, yo creo que desde hace ya varias semanas. Por supuesto, medidas cautelares, y donde yo trabajo Libertad Digital y de Radio estamos haciendo un tratamiento serio de esta historia, y otros medios de comunicación que no lo están haciendo, porque Pues mira, aquí... agradezco mucho, perdóname que te Sí. interrumpa, agradezco mucho que digas, curiosamente, Libertad Digital, lo que es minuto cero también, ¿no? La verdad, ha sido capaz de ser veraz en el contenido y en la forma, pero no solamente eso, sino de ampararse en corroborar todo aquello que se iba diciendo, no solamente fuentes, sino con la parte probatoria de hechos, sin tener que vincular a terceros, como pueda ser Lía, como pueda ser la OCU, y ponerlas en entredicho cuando eso no es así, cuando eso no es así. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque de antemano hay noticias que van saliendo que parecen como un refrito cuando tú has sido testigo como autor de una de ellas, en las cuales el primero en decir las auténticas verdades del barquero ha sido tú escribiendo hace casi un año una noticia que ahora quiere carácter de veracidad y de actualidad y digamos de actitud casi reciente de no, el mérito te lo llevas tú. Y el mérito de tu trabajo lo has hecho tú a lo largo del tiempo porque eres probo en tus afirmaciones y en tu trabajo cuando escribes. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón. No, Te es lo la verdad. agradezco. Te lo Es la agradezco verdad. porque es verdad que vivimos en un momento de convulsión política, pero también de convulsión en los medios de comunicación. Y yo creo que aprovechando tu presencia aquí, yo aprovecho esa circunstancia para decir eso, ¿no? Que los medios de comunicación también tenemos que hacer mucha autocrítica, porque hay algunos medios de comunicación que ya no es que no hablemos de sensacionalismo, no sensacionalismo, hablamos de poca seriedad, de no hacer bien su trabajo, en fin, simplemente lanzar titulares muy escandalosos que no se Se está corresponden con la confundiendo verdad. la opinión pública, se está confundiendo la opinión pública, Miguel. Y hay un problema muy serio. Creo que tenemos además que entender que esto no es barra libre. Aquí no se hace un trabajo espurio sobre la información, porque el primero en dañar no solamente es a la persona o la persona que pueda ser protagonista de la noticia, sino yo creo que es la ciudadanía en sentido general. Y se está haciendo un Total. circo de algo que me parece que tiene una seriedad comprobable. Es decir, los tiempos procesales van dentro de un ámbito muy claro y tú que muchas veces, por el hecho de ser tremendamente hermético un tribunal, uno tiene que ser también respetuoso con esas medidas. Y aquí, sin embargo, no se toman en cuenta. Es más, se prefiere estar en el filo de la navaja contando, haciendo demagogia o contaminando informativamente una noticia que no tiene nada más que una dirección.